Ahí. Hola, José. Ay, espérate. ¿Cómo estás? Buen día. No se puede iniciar video, dice. Ah, eso es un tema de tu lado, no tiene nada que ver conmigo. Fíjate. Espera. ¿Tendrás un problema en la cámara? A ver, espera. Voy a entrar de vuelta. Dale. Salir. Ahora sí. ¿Cómo estás, Magda? Ahora no te escucho, te veo, pero no te escucho. Ahora no. ¡Qué susto! Bueno. ¿Cómo estás, José? Bien, muy bien, Magda, muy bien. Recién mudado y todavía... ¡Qué lindo acomodando. living! Sí, no, pero este es el apartamento de Mariano. Este no es... Ah, no Así estás que... todavía. No. Así que... ¿Vos cómo estás? Bien, bien, dando los cursos. Tenemos bastante gente. Ajá. Y está interesante. Bueno, por lo menos les interesa. Y bueno, trabajando para incrementar cursos, hay ideas, Qué bueno. ahora ya terminás vos, termino yo, empieza Marcela y teníamos pensado y queríamos charlarlo con vos, el tema de qué cosas se pueden seguir haciendo, como Sí. para también tener... Hola, buenos días. Hola, Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. buenos días a todos. ¿Les va? ¿Qué Bien, tal? muy bien. Buen día, Magdalena. Buen día, ¿cómo estás, Mariana? Buen día a cada Muy bien. uno, Isabel, Marta Buen desde día. Paraguay, Uruguay. de Uruguay, María Rosa. Bueno, bienvenidos a todos y Hola. siempre es bueno reunirnos los domingos para meditar, para aprender algo o compartir algo, porque a veces es una interacción entre todos, ¿no? Así que vamos a esperar unos minutitos para comenzar. Hoy unas cosas que se me ocurrió últimamente fue dejar un poco de lado toda la parte intelectual, de información, siempre tan útil, ¿no? Y para hablar de qué significa en nuestra vida la meditación. Y eso seguramente dispara
en cada uno de ustedes y en mí en primer lugar, ¿por qué estoy meditando? ¿Y qué me significa? ¿No? Porque en este mundo tan globalizado de distracciones, la verdad, hacemos cosas como piloto automático, y yo creo que la vida se trata de vivir en el aquí y el ahora. Estamos cansados de ver documentos y libros y pensadores, y vamos a reuniones para tratar de vivir en el aquí y el ahora, y después nos conectamos en el piloto automático. Todo esto que digo, lo digo a partir de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, he tenido la suerte, la bendición, siempre lo digo, de ser la traductora simultánea del padre Lawrence durante 14 años. Eso implica un montón de retiros, conferencias, y repetir muchas veces lo mismo, de diferente manera, porque Lawrence es muy creativo y siempre encuentra el momento para decir algo en forma específica y para un público determinado. Así que eso es lo que me ha llevado a decir, vamos a ver si podemos hablar un poco de lo que nos pasa con la meditación, si la puedo mejorar. Yo no diría si la estoy haciendo bien, porque ese concepto de hacer bien o hacer mal, en realidad pasa por la posibilidad real de cada uno. Si bien nosotros como comunidad religiosa tenemos una forma, una metodología que viene de los padres y madres del desierto, en realidad la meditación le pertenece al género humano. Es un camino es un camino espiritual antes que religioso. Y puede ser religioso, pero todos sabemos que dentro del Zen, dentro del hinduismo, dentro del budismo, dentro del chamanismo de nuestros indígenas, existen periodos meditativos. Entonces yo hablo del espíritu, por eso esta es una charla abierta que no va a hablar específicamente de la tradición cristiana, sino saber qué estoy haciendo con mi vida cuando decido meditar, ¿no? Si lo hago como una actividad, como preparar la cena o salir a caminar, o si realmente se transforma a lo largo del tiempo en el eje de mi vida, es decir, en una forma de vida, cuando yo lo incorporo. Estas experiencias con Lawrence han sido un eje en mi vida y me han cambiado la forma de vivir. Entonces, vamos ya a determinados temas que más o menos he elegido, y ustedes, cada uno de ustedes, podría agregar alguno más, seguramente, y vamos a trabajar algunos puntitos que me parecen importantes. Vamos a comenzar en el medio. Váyanse preguntando, pero no tal vez para expresarlo verbalmente, sino para su interior, porque esto tiene el sentido de que uno se autocuestione, se interpele. ¿Por qué estoy meditando? ¿Cómo puedo mejorar mi forma personal de meditar? No quiero hacer propaganda de ningún libro, pero este libro de Paul Harris, que yo tuve el placer de traducir también, de Editorial Santa María, tiene más de 100 preguntas que le hace la gente en los congresos o en los retiros que da, y para mí es el ABC, y me ha servido mucho para ordenar también mi cabeza. Entonces, después tendremos algún tiempo, no me voy a extender demasiado, para poder que cada uno exprese qué le pasa con la meditación, o si tiene alguna pregunta. Siempre desde la cosa integrada y nada
conflictivo, sino desde el aporte. Entonces vamos a comenzar con un temita que para mí es excluyente, que son las famosas distracciones. Y vamos a ir viendo entonces qué es la meditación. Por favor, José María, vamos a distracciones. Ok. Las distracciones es aquello que nos acompaña a lo largo del día, no solamente cuando meditamos. Por lo general son distracciones internas o externas. A veces tenemos un perro que ladra permanentemente cuando estamos meditando, o una familia que está haciendo demasiado ruido, o la música, pero las distracciones serían como nuestro karma, ¿no? Es algo de lo que no vamos a prescindir, y sería bueno que estemos conscientes que las distracciones nos van a acompañar durante toda la vida. No hay místico, supongo algunos seguramente habrán llegado, habrán alcanzado algunos niveles importantes de contemplación, no hay místico que no tenga distracciones. Por eso los padres y madres del desierto se iban al desierto para realmente combatir lo que en esa época histórica se llamaban los demonios. Entonces yo tengo distracciones permanentemente, no solamente cuando medito. Y cuando medito, como dirían los chicos, están a full, ¿no? Se vienen las distracciones, preocupaciones, las distracciones, alegrías, y las distracciones, deberes que tengo frente a mi trabajo, a mi familia. Entonces empiezan a tallar mi cabeza, ¿no? Pero, como veremos enseguida, la meditación es atención. Atención, o sea, la meditación, muchos dicen, y ahora lo vamos a ver, que es relajación, que es un estado de beatitud. Nada de eso. La meditación es un trabajo, es una tarea que yo me propongo, porque tengo un objetivo que ya vamos a ir desgranando. Entonces, si tenemos claro que la meditación es atención, vamos a tratar de que funcione mejor nuestra meditación. Entonces, la otra cara de las distracciones es la atención. Y puse esta frasecita que también la dicen muchos científicos en relación a las relaciones humanas o a la vida en general. Crece a lo que le prestamos atención. Entonces, si yo tengo un problema y estoy todo el día dando vuelta al problema, les aseguro, por lo menos, siempre hablo desde mi experiencia, esto no es técnico, no es teórico, es mío. Si yo tengo un problema y le presto atención, seguramente dentro de 3 días va a estar más grande, y va a tener otras aristas, y lo voy a complicar más, lo voy a dibujar más. Lo recomiendo mucho al doctor López Rossetti, a Deepak Chopra, hablan del tema de la atención. Me gusta mucho el libro de Chopra, Las 7 leyes espirituales del éxito, en donde yo voy citando algún material porque el que quiera profundizar, en donde él habla específicamente de la atención y de la intención. Entonces, yo primero tengo que decidir por qué quiero meditar, por qué me metí en esto. ¿Es una necesidad? ¿Es una moda? ¿Es algo que me comentaron y que como estoy enfermo o enferma lo voy a hacer? Entonces, una vez que lo voy decidiendo, esto no es una cosa que lo dije y ya está. Recuerden el libro Jesús el Maestro Interior, cuando Lorenz dice en el primer capítulo, la pregunta, y esto es la pregunta que los invito a todos, la pregunta nos abre, nos da libertad, nos abre un panorama infinito, y una respuesta nos circunscribe, nos delimita. Entonces, ¿por qué quiero meditar? ¿Para qué quiero meditar? Para lo cual tengo que saber que las distracciones me van a acompañar toda la vida, y además crece a lo que le prestamos atención. ¿Yo le doy el tiempo a la meditación o vengo de hacer CrossFit o aparatos y me siento a meditar porque me toca, porque es la hora?
es mejor no meditar. Digo, sí, nos tenemos que preparar como si fuera una fiesta de casamiento o una fiesta a la que tenemos muchas ganas de ir y sabemos qué atuendo nos vamos a poner. Entonces, crece a lo que le prestamos atención. El tema de las distracciones es muy importante, que lo tengamos en cuenta, que lo aceptemos, lo abracemos, para poder trascenderlo. Ahora lo vamos a ir viendo como desde el cristianismo y desde todas las tradiciones se trasciende esa distracción. Juan Casiano, un monje, un místico, un ermitaño católico, cristiano, perdón, del siglo IV, que anduvo en el desierto de Egipto y Siria, dice, la meditación pretende restringir la mente a la pobreza de una única palabra. Esto lo había sacado de los ermitaños y ermitañas que él tomaba nota, era un escribiente en el desierto. Y gracias a Juan Casiano, desde la meditación desde el cristianismo, John Main toma eso y crea nuestra comunidad. Pero más allá de eso, cuando restringimos la mente a una única palabra, estamos dejando de lado todas las preocupaciones. Y si vamos a Oriente, a Lao Tzu, al Zen, al budismo, a Eckhart Tolle, todas estas personas que nos hablan de dejar ir, de abandonar, no, pero yo quiero lograr tal puesto, o quiero que mi hijo o mi hija se cure, o consiga tal trabajo, entonces ahí estoy obsesionada en mi cabeza, entonces cuando yo suelto, es donde viene la pobreza de la única palabra. La mente deja de funcionar para que funcione lo que Griffith y muchos místicos llamarían mi parte intuitiva. Dejo ir y será lo que tenga que ser. Entonces, la oración y la meditación es atención. Entonces, no debemos decir, no te voy a pensar. Hay unos ejercicios en yoga que dicen, cuando estamos en el trabajo meditativo, luego te pienso. No, acá ni es, luego te pienso. Por eso Loren siempre dice, la meditación no es lo que piensas. Y tiene un doble y triple sentido. Entonces, hay que ser no evaluar. Y esto es un temón, ¿no? Siempre cuento la anécdota que en el año 2007 me cerró para siempre un problema que yo tenía con la meditación. Estando con el padre Brian Pierce, traduciendo su libro, Caminando Juntos, me preguntó, Magda, ¿meditaste hoy? Y yo le dije, sí, medité bastante bien. Y me dijo, saca el bastante y el bien. ¿No? Entonces, eso me quedó para no evaluar la meditación, porque nosotros estamos educados, como dice John Main, en la complejidad, y estamos acostumbrados a evaluar todo lo que hacemos, desde una indumentaria, un vestido que compramos, hasta el color de que no está mal, decir me gusta esto, no me gusta el otro, pero queremos llevar la evaluación a un trabajo que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con nuestra esencia, que tiene que ver con lo intuitivo. Entonces, no evaluar, no hay una buena y una mala meditación. Y dice Paul Harris en su libro, es una frase que me impactó, si no pude meditar a la mañana, o no medité a la tarde, o me distraje mucho, tengo que dejar de castigarme y de retarme. Ay, ¿no ves que no sos constante? Porque no medité, ya, entonces ya no, ahora dejo todo porque soy un desastre. Es decir, ya tenemos bastante culpa, dice Paul Harris en su libro, desde el cristianismo, ¿no? El cristianismo, esto de la culpa, el castigo y el portarse bien, dice que cuando meditemos, hagámoslo desde el interior, desde lo intuitivo, y tratando de ser buenos con nosotros mismos, en una de las partes de su libro. Y un aspecto más, no importa lo que ocurre durante la meditación. Entonces, y acá es un brevísimo ejemplo
del padre Lorenz en uno de sus retiros, de una persona que tenía a su marido, que ella empezó a meditar y el marido estaba en contra o le molestaba porque la casa era un desastre, si no se ordenaba ella en relación, y le daba esa prioridad. Y a los 6 meses le pregunta al marido si le enseñaría a meditar, porque desde hace un tiempo la casa está más ordenada, los chicos van al colegio a horario, yo tengo una hermosa comida preparada cuando llego. Quiero saber de qué se trata. Este es un ejemplo real que contó una vez el padre, y entonces nos queda que la meditación es lo que ocurre entre la primera meditación y la segunda. ¿Hay algún micrófono abierto, por favor? Lo que ocurre... cierren los micrófonos, por favor. Bueno. Magda, abrí tu micrófono que silencia a todos, así podemos... Ahí está. Gracias. Ahora vamos a la segunda postulación. Hablamos un montón de las distracciones. Ahora vamos a hablar del mantra. El mantra o palabra sagrada, o fórmula, como le llama Casiano. Como les digo, hay muchas formas de meditar, y esta es una, no es la única. Entonces, el mantra es una herramienta espiritual. Y esto lo digo para aquellas personas que no tienen una religión, que no profesan una religión, que quieren perfeccionarse espiritualmente. Todos somos seres espirituales, a veces sin religión, ¿no? Entonces, el mantra y la meditación es una herramienta espiritual. Y acá viene, ¿no?, el tema del mantra, ¿qué mantra usamos? Es todo un tema. Tiene que ser una palabra que no nos signifique. Por ejemplo, no puedo decir el nombre de un hijo, porque cada vez que repita el mantra me voy a estar acordando de mi hijo. Pero tampoco puede ser una palabra, como estableció John Main para nuestra comunidad, que sea una palabra sagrada, pero que no la hayamos escuchado durante nuestra vida, como la palabra aramea Maranatha, 4 sílabas. Entonces, cuando nosotros tomamos una palabra y empezamos la práctica meditativa, la tenemos que seguir durante toda la vida. Muchas veces ocurre que por ahí con tanta oferta, ¿no?, que viene algún místico y entonces me dijo que mi palabra sagrada era tal, o me siento más cómodo y ahora hace 2 años que hacía esta, pero ahora voy a hacer esta otra. Y hay un cuento hindú que cuenta que aquel que cambia la palabra, ¿no?, es como si buscara agua en un campo y cavara 10 metros, y como no hay, cavara en otro lugar y llenara el campo de agujeros. El progreso espiritual, miren que no hablo del religioso, el progreso personal espiritual es a través de trascender, continuar y permanecer. Como dice John Main, permanecer en la presencia. Entonces, por ahí yo empiezo a meditar y tengo otra palabra. Jesús, Abba, no sé. No tengo que cambiar por Maranatha. Es lo que no tengo que hacer, porque yo ya estoy meditando porque estuve en un convento, porque hice un retiro y me gustó, lo que sea, porque decidí elegirla. Entonces es importante este dato de no cambiar la palabra. Es un dato pequeño, pero que tiene su importancia. El mantra es una herramienta que, por supuesto, atraviesa nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros problemas, porque es como dejar ir, es como dejarse ir. Entonces, como decía John Main, si 50 veces dejás el mantra por los pensamientos, debes volver 50 veces al mantra, porque habrás elegido a Dios 50 veces por sobre los pensamientos. Yo elijo
La meditación es atención. Voy como ligando un tema con el otro. Nos trae el mantra o la palabra sagrada, nos trae automáticamente al momento presente. En la meditación Zen, lo que nos trae al momento presente es la respiración. Entonces, yo estoy dispersa, pero el mantra me trae al momento presente. Es como un ancla que atraviesa la selva de nuestros pensamientos y emociones. Y acá tengo una anécdota de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que esta mística católica española, que ella decía que el mantra era que las distracciones, y por supuesto el mantra las organizaba, digamos, las trascendía, era como un barco que estaba en manos de los marineros y le daban al timón un volantazo para un lado y para el otro. Entonces, esas eran las distracciones. Y el mantra es la dirección del capitán. Así que es muy importante que elijamos una palabra, nos mantengamos con esa palabra el resto de nuestra vida. Aunque hagamos un curso de esto, de lo otro, otras experiencias, y sobre todo sin culpa, ¿no? Con mucha compasión hacia nuestra propia limitación personal, ¿no? Que en este mundo es bastante. Así que mantra quiere decir, es una palabra sánscrita que quiere decir man, mente, tri, atravesar. O sea que el mantra atraviesa la mente. Es un lenguaje sánscrito. Vamos a otra, por favor, otro puntito, José María. Hay 3 condiciones para meditar. Y vuelvo siempre a esa pregunta que hoy no tiene respuesta y que nunca terminamos de responder, que nos da mucha libertad para abrir la cabeza. ¿Por qué estoy meditando? ¿Por qué quiero meditar? ¿Qué quiero hacer con esto? Thomas Merton, uno de los grandes místicos cristianos del siglo XX, las grandes cosas ocurren en el silencio, dice. Y Eckhart, me acuerdo de una frase, no hay nada más parecido a Dios que el silencio. Otro místico dominico del siglo XII. Entonces, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando meditamos. El silencio, la quietud y la simplicidad. En primer lugar, aprendemos a permanecer en silencio al prestar atención. Si estoy mirando, por decir algo, una película, estoy atento o atenta a la película. Entonces, yo tengo que aprender a permanecer en silencio. ¿No es cierto? Porque mi mente está exacerbada de muchísimas motivaciones y de muchísimos problemas. Entonces, el silencio, al prestar atención, empezamos a trabajar nuestra vida desde el silencio. Entonces, esa es la primera condición, aprender a estar en silencio, aunque no estemos meditando. Después la quietud. Son temas tan básicos que de tan simples dices, nada más. La quietud es externa e interna. El primer paso para iniciar el propio camino interior. Externa por nuestro organismo, nuestro cuerpo físico. Como decía recién, preparar un lugar, que si puede ser el mismo mejor, a la mañana y a la tarde, y cuando vengo, una condición que tiene que ver con la quietud externa e interna, es no venir de una clase de CrossFit, o de hacer aeróbico, sino prepararme para eso. Y si no, más bien, dejarlo para el día siguiente, pero no hacer las cosas por obligación. La meditación es un compromiso, es un cambio de vida. Entonces, la quietud externa y la quietud interna.
no todos pueden tener quietud externa. Nos movemos, nos pica, torcemos la cabeza, pero tenemos que trascender eso, porque las personas que no se pueden quedar quietas y que se mueven, bueno, esas personas tienen un problema de atención, pero externo. Me contaba una persona una vez, una señora, que ella cuando meditaba se le movía el brazo solo. Esto fue en Chile. Me sorprendió mucho, pero bueno, nosotros somos eso que al meditar podemos observar más cercanamente. Y la quietud entonces también tiene que ver con un ambiente. Hay gente que dice, yo vivo en un departamento o tengo muchos ruidos. Bueno, tenés que trabajar sobre los ruidos externos. Cada uno tiene una situación. Y después la simplicidad. Y estas son cosas que decía John Maine, y que por supuesto él no inventó nada, pero ser simple no es fácil. Y él dice esa frase que a mí me recopa, que es, hemos sido educados para la complejidad. Entonces, si es complejo, es interesante. Pero lo simple, lo básico, no es interesante. Es como que no sabemos cómo manejar lo simple. Y esto es un problema de nuestra época, de nuestro siglo, y de la forma en que vivimos, a veces obligados a grandes responsabilidades, o a vivir en grandes ciudades, o en departamentos que son chiquititos y cuyo ruido se escucha demasiado fuerte. Entonces, la simplicidad, la quietud y el silencio. Y también, pasamos ahora a la otra placa, por favor, José, el cuerpo. El cuerpo es importante, seguramente si está Juanita Páez, que es eutonista, nuestra amiga querida, el cuerpo es esencial. Cuanto más nerviosos somos, cuanto más alterados llegamos, más quietud corporal, hacer unos ejercicios de respiración, profunda, media, alta, antes de meditar, de acuerdo a cada situación. Pero el cuerpo físico es nuestra herramienta, porque dice el padre John, la meditación es una forma encarnada de oración. Eso me gustó. Oramos también con nuestro cuerpo. Entonces, la meditación nos permite desaprender los modelos de comportamiento negativos. El multitasking, por ejemplo, que no, si me hace mal, por ahí hay gente que puede hacerlo. Yo soy única, entonces tengo que trabajar desde mi unicidad. ¿Qué necesito y qué tengo y qué puedo cambiar? Siempre desde mí, no desde el otro. Entonces, desaprender los modelos de comportamiento negativos y reaprender lo que sí me sirve. Porque cuando nosotros somos chicos, por ejemplo, las personas más mayores, que tenemos más añitos, cuando íbamos a la iglesia, cuando éramos chicos, teníamos que aprender las 100 preguntas para tomar la comunión. Entonces eso hay que desaprenderlo. Entonces, pero hay cosas de nuestra infancia que sí nos sirven, entonces las incorporamos. Entonces, ¿qué nos permite la meditación? Primero desaprender, y luego reaprender con otra óptica lo que sí nos sirve. Porque ahora hay muchos niños con una charla que dio José María maravillosa el otro día con trastorno de distracción e hiperactividad, que se los medican en las escuelas. Y hay adultos que tienen el trastorno de hiperactividad y dispersión, y no están tratados, y no pueden llevar una vida normal, porque a los niños los podés agarrar a tiempo. Ahora los medican, en muchos casos, no en Tucumán, donde hay una organización que trabaja con niños con ADD, de mi amiga Perla Vanegas. Pero bueno, entonces el tema de los trastornos, ¿no? Es decir, nos comenzamos a relacionar, a partir de lo que permite la meditación, de otra forma con nosotros mismos. Y acá está toda la New Age venida sobre la mesa, ¿no? Que
hay cosas del año X que son buenísimas, pero ahora se dice, y qué bueno que es, que nos relacionamos de otra manera con nosotros mismos. Entonces, primero nos relacionamos con nosotros mismos de otra manera, y es la única forma que podemos relacionarnos con el otro. Porque si yo quiero hacerme amigo de mi mamá, de mi papá, de mi vecino conflictivo, si yo me relaciono mal conmigo, no me puedo relacionar bien con el otro. Entonces, relacionarnos de otra manera con nosotros mismos. Ir de la fragmentación a la totalidad. Sobre todo los adultos, ¿no?, que tenemos tantas funciones como esposa, madre, hija, trabajadora, no sé, ama de casa, hay un montón de funciones, pero estamos completamente fragmentados, pero desde la meditación, en la práctica, logramos ir de la fragmentación a la totalidad. Restaura nuestra armonía de cuerpo y espíritu. Ahora ya vamos a hablar del cuerpo. Y nos reconciliamos con nuestro lado oscuro. ¿Por qué? Porque cuando meditamos, nadie quiere meditar. Yo en una ocasión le decía a una prima mía, que no sé si estará en este momento en la charla, pero me acuerdo que le decía cuando le invitaba a meditar, mira, si de la meditación se tratara de una milanesa napolitana con fritas, estaríamos todos meditando. Pero como la meditación es entrar en mí y saber mi lado sombra y lo que me preocupa y lo que me duele, entonces no medito, porque no tengo tiempo, no puedo, sí, mañana, sí, pero lo que pasa es que no me cierra. Está todo bien, puede que no nos cierre y no meditemos, pero realmente el lado oscuro, justamente por eso tenemos tantas distracciones. Nadie quiere enfrentarse con su lado oscuro. Yo la primera. Entonces, la meditación nos permite eso. Y quiero decir una cosa que me estaba olvidando y me parece un dato importante de la meditación. La meditación es una técnica, ¿no es cierto? Yo cierro los ojos, ahora lo vamos a explicar, ya lo sabemos, pero lo vamos a repetir. Es una técnica, ¿no? Entonces yo la medito a la mañana y a la tarde. Pero si yo la practico en el tiempo, porque decidí que esto es lo que quiero hacer, se transforma en una disciplina. Y este es un dato muy importante. No es lo mismo una técnica que una disciplina. Y una disciplina implica constancia y permanencia. Como cuando vamos a un gimnasio. Entonces, tenemos que bajar al cuerpo la meditación. Bajar a la conciencia de por qué y para qué y cómo. Porque si se transforma en una disciplina, solamente ahí va a cambiar nuestra propia vida. Los que somos muy dispersos o desordenados nos volvemos más ordenados, los que somos muy intolerantes, más tolerantes, y un montón de variedades, ¿no? Reconciliarnos con nuestro lado oscuro. Y otra plaquita, por favor, José María. ¿Qué no es la meditación? La meditación no es solo una técnica o relajación. Muchas veces yo he escuchado y he visto las personas que dicen, no, porque la verdad que me relaja y me siento bárbaro. ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Pero la meditación es atención. Si no puedes, es decir, si por ahí yo llegué muy cansada y empiezo a meditar y me quedo dormida, está todo bien. Pero bueno, no, medité con esta cuestión, con este tema, ¿no? La meditación es atención. La meditación es atención. Entonces no es relajación, pero debo estar relajado, es decir, no puedo estar encrespado. Entonces, lo que no es, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Otra cosa que no es la meditación es un estado alterado de conciencia. Muchas personas a veces comienzan a meditar
y empiezan a ver cosas raras y bueno, y se asustan. Está muy claro en el libro de Lawrence, en el capítulo 10 y 11, cuando él dice que cuando llegamos a un estadio de la práctica y ya hemos convertido la técnica en una disciplina, el pasado, lo inconsciente, empieza a salir de esa caja de Pandora, y hay mucha gente que deja la meditación porque se asusta, porque no quiere, porque no sabe qué hacer. Hay que avanzar, hay que seguir, aconseja Lore, no sé, para los valientes, ¿no? Hubo una persona en Uruguay, me acuerdo, que dijo que después de meditar 2 meses no quería meditar más porque se había peleado con todo el mundo, con su mamá, con su hermana, pues se acordaba de cosas del pasado. Pero hay que trascender eso, hay que trascender. Y había una señora también, y esto me hizo mucha gracia el padre Lorenz con sus anécdotas, le dijo, ay padre, yo cuando medito, me elevo del cuerpo y me veo desde arriba. Imagínense qué momento. Y el padre Lorenz, con ese humor inglés, le dice, tratando de enseñar, nadie está desestimando nada y la experiencia de nadie, esto que nos quede claro. Él dice, bueno, cuando vuelvas al cuerpo, seguir repitiendo el mantra. Es decir, hay que vaciarse de lo que yo creo, de lo que me pasa, hay que trascender, porque la meditación, una de las cosas que hace, es cambiar la química. En la Fundación Salud, que es una fundación que trabaja con las neurociencias, dicen que cuesta muchísimo enfermarse, y que cuesta, entonces, porque hay un cambio químico cuando yo me enfermo. Esto dice la Fundación Salud, y cuesta mucho restaurar esa salud. Ahora vamos a hablar un poquito de la salud. Por favor, José María, la próxima placa. Meditación y salud. Jon Kabat-Zinn, lo tomé como ejemplo, es un médico en Estados Unidos que tiene una clínica donde la gente medita, los pacientes enfermos de distintas enfermedades meditan. Al meditar, dice Jon Kabat-Zinn, saqué esta frase, me pareció muy completa, cada persona desarrolla recursos internos y participa entonces en su propio proceso curativo. ¿Se cura? No. Participa en su propio proceso curativo. Entonces, la meditación no es un lujo, sino una necesidad. Según Jon Kabat-Zinn, cambia la calidad de vida, cambia la química, ¿no es cierto? Entonces, la próxima, José María, por favor. Y acá puse esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos diciendo? Hay un artículo muy lindo que escribe el padre Lorenz sobre la parroquia contemplativa. Yo lo puse como ejemplo porque en realidad cada uno de nosotros tiene su parroquia contemplativa. Es decir, hay personas que están relacionadas con las cárceles, otras están relacionadas con la escuela, otras tienen nietos o tienen hijos con problemas o sin problemas. Otras tienen un ambiente de trabajo complicado. Y para mí, yo le pongo el nombre parroquia contemplativa, porque esto que escribe Lorenz, en realidad se puede traspolar, se puede llevar a nuestro medio. Si yo estoy trabajando en un hogar de personas mayores, puedo implementar la meditación allí. Si yo estoy trabajando, si tengo nietos, los chicos aprenden a meditar mucho más fácil que los adultos, y cuando nos ven meditar, meditan. Si tengo un ambiente conflictivo de trabajo, puedo invitar a armar un grupo en una peluquería, en una oficina. A eso me refiero cuando los invito a que cada uno desde su lugar implemente esta posibilidad. Por supuesto que va a haber gente
ya me imagino a mi hija diciendo, no, pero en mi escuela no se medita porque son raros, porque esto, porque hay muchos problemas. Bueno, el no ya lo tenemos. Si hacemos que sea sí en nosotros, en cada uno, vamos a poder pensar en que sea un sí para otros lugares, ya sea una cárcel, ya sea un hogar de la tercera edad, ya sean los nietos o los hijos con problemas. Nadie puede meditar por otro, pero sí puedo yo, si estoy convencida, puedo enseñar esta práctica y mejorar mi ambiente de trabajo, por ejemplo. Entonces, acá lo que decía Lorenz en la parroquia contemplativa, que las parroquias, ¿no? Habría que reevaluar, capaz que muchos tengamos acceso a una parroquia, reevaluar el sentido de la parroquia. ¿Para qué está la parroquia? La meditación es una forma encarnada de oración. Y dice Lorenz, las parroquias con frecuencia sufren de hiperactividad, preocupadas en la realización de proyectos externos y resultados comprobables. Y eso está bien. Nuestra parroquia de base, cuando yo vivía en la capital federal, era la parroquia Santa Cruz, que hace 40 años ya tenía grupos de adictos, grupos de alcohólicos, el ropero para la gente que tenía necesidad, el plato de comida, los abogados que ayudaban a la gente con problemas legales que no tenían medios para pagarlo. O sea, la tarea de la parroquia es maravillosa. Ahora, el tema es cuando te quedás con eso y ya está. Entonces, ocurre como en nuestra sociedad. Lo digo porque tengo una extensa vida de parroquia. ¿Qué pasa? La del ropero se pelea con la que está en la entrada, o hay una diferencia de criterios y entonces el cura no sé qué. Esto te lo digo con todo respeto, ¿no? Somos seres humanos y la parroquia es un ámbito humano, como una oficina, como un barco, como una escuela. Entonces, las parroquias sufren de hiperactividad y toda tarea de parroquia es buena, es hermosa, es creativa. Pero, ¿qué pasa? Le falta la dimensión contemplativa, ¿no? Entonces, ¿cómo implementar el grupo de meditación en la parroquia? Y la segunda pregunta, ¿para qué? A mí se me ocurre esto, ¿no? Parroquia Santa María, acá de Caballito, que tiene un grupo de meditación hace varios años, es decir, si la parroquia tiene 10 grupos, por ejemplo, ¿no? Que trabajan catequesis, liturgia, bueno, todos los grupos de una parroquia, que haya un grupo de meditación. Y plantearlo así a la autoridad, al sacerdote, explicarle por qué, para qué. Y por ejemplo, lo que vamos a lograr es que 2 personas de liturgia vayan al grupo de meditación, que una persona que esté encargada de trabajar con la parte social vaya a meditación, que otra persona de los adictos vaya a meditación. Entonces, la meditación, el grupo de meditación en una parroquia, se convierte en un centro en donde todos los grupos pueden asistir. ¿Y eso qué mejora? Mejora el desempeño de los grupos, mejora el desempeño del grupo que va a meditación. Si es el ropero, si es la canasta de alimentos, lo van a distribuir mejor. Esto está comprobado. Entonces, Marta y María, esta parábola que Lorenz detalla tan bien, representan los 2 aspectos del alma humana, que necesitan amigarse y vivir juntos de una manera integrada. Y son también, dice, 2 aspectos de la parroquia. Una parroquia contemplativa significa una comunidad local cristiana que ha aprendido a integrar y equilibrar los aspectos contemplativos y activos de la vida evangélica. Y acá saqué algo yo del artículo de Lorenz que me impactó mucho, porque a mí me pasó, y seguramente a casi todos de ustedes. Y todos somos iglesia, ahora sí estoy hablando desde el cristianismo, ¿no? Concretamente.
Entonces, las parroquias deberían ser también lugares de aprendizaje, ¿no? Entonces, el sacerdote, la autoridad eclesiástica, el equipo de colaboradores, deberían pasar, esto lo dice Lorenz, de la predicación a la enseñanza. Porque, dice Lorenz, y por eso esto se los digo porque tiene que ver con nuestra práctica personal, mucha gente cuando va a la parroquia busca más que cursos sobre catecismo o sobre los dogmas fundacionales. Buscan profundizar la experiencia religiosa en forma personal y a veces no encuentran eco. Entonces, el sacerdote, la autoridad, el equipo de liturgia, quien él designe, implica escuchar las necesidades de la gente que va para conocer más profundamente su espiritualidad. La educación religiosa, termina diciendo Lorenz, es más que decirle a los fieles en qué tienen que creer. La educación religiosa pasa por una práctica, pasa por una escucha, para ver qué necesita aquella persona que va o se acerca a una parroquia. Así que miren, es un flor de compromiso. Aquellos que están cerca de una parroquia. Así que ahora me gustaría, esto es lo que he preparado, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, quieren decir algo, alguna opinión sobre lo que hemos estado charlando. Muchísimas gracias, Magda. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla, así nos vemos todos mejor. Y adelante nomás. A través de abrir micrófono. Los que prefieran escribir en el chat. A ver el chat. Saludo. Buen día, no puedo ver el libro, podrías poner el título, ¿de cuál? Buenos días, bendiciones, María Susana de Las Heras. Miriam, excelente, los niños absorben muchísimo lo que pasa con sus padres, por eso yo los invitaba a que los invitaran a sus hijos. Los hijos lo que ven, ellos lo que hacen, ¿no? Lo bueno y lo malo. Cambiando yo, dice Silvia, cambia mi metro cuadrado. Tal cual, Silvia. Muy bueno, excelente Magda. Excelente, gracias. Te pediría títulos del libro de Paul Harris. Meditación cristiana, tu práctica, preguntas frecuentes. Este libro es de Santa María, yo lo tengo, pero bueno, lo pueden pedir a las librerías católicas. Me encantó la metáfora de la parroquia, comparando con el sistema real de cada persona. A ver, no sé si alguien quiere comentar algo, decir algo. Magda. Hola Andrés, qué gusto verte. Buen día, Magda. Sí, perdón, Miriam, sí. Perdón, ¿Miriam es la primera? Ah, ya Javier, enseguida. Bueno, gracias Magda, felicitándote nuevamente, José María, por algo tan importante, tan simple que estuvimos conversando antes de tu puesta, porque muchas veces nos enredamos, sin querer nos enredamos, y es simple como vos lo estás diciendo. Así que gracias por compartir estos momentos, este encuentro, y bueno, ya te vamos a comprometer para Córdoba. A la noche les cuento. Bueno, acá estoy bien, gracias Miriam, estoy viendo a mi amiga María José Pose de Tucumán. Ya le voy a mandar para que esta noche se meta en el grupito de Córdoba y meditemos con ella. Me está pidiendo información. Así que bueno, qué lindo que estás, Maricé. Javier. Bueno, agradecerte, Magda, siempre un placer estos encuentros. La verdad que maravilloso, muy lindo. El tema a tratar es un tema muy, muy actual en los grupos de meditación.
que son los temas que siempre surgen. Y yo para mí en lo personal quería compartir de que es como una herramienta o un medio para algo. Está dentro de la práctica religiosa, en mi caso, soy católico, y si bien yo había iniciado en la meditación Zen, es mi práctica religiosa, es mi momento de oración. Y había quien decía que estaba como esas dos patas, la contemplación y la acción, Marta y María, que siempre se mencionan, ¿no? Ser contemplativos en la acción o ser activos en la contemplación. Creo que saber balancear esas dos patas en nuestra fe es algo muy importante. Y a mí, pensando en la meditación, encontré una frase de Santa Teresa, de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, que decía que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el servicio y el fruto del servicio es la paz. O sea, como que es un disparador para mí la meditación de toda la vida, el resto de mi vida, ¿no? Contemplativa, activa o lo que sea. Muchas gracias, Magdalena. De vuelta Bueno, y Javier, feliz Día a las Mamás. sí, desde Uruguay, Javier. Está Mónica Thompson de Paraguay, también la estoy viendo, hace rato que no la veía. Marta Jiménez. Juan José quería hablar más. Juan José. Después yo quiero decir algo. Sí, enseguida quería decirle algo a Javier. Mirá, Javier, la meditación, si bien nosotros la practicamos desde el cristianismo, nos tiene que quedar muy claro que no tiene una religión y que hay distintas técnicas. La meditación te cambia la química. Nadie puede meditar por otro. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado de lado el cuerpo. Le hemos maltratado nuestro cuerpo de diferentes maneras, con la alimentación, con el estrés, de diferentes maneras. Entonces, la meditación lo que hace concretamente, cuando dice Kabat-Zinn, que la persona participa de su salud, participa de su curación, tiene que ver con esta posibilidad de trabajar desde una disciplina de vida para bajar lo que cada uno necesite bajar. Y para cambiar la química, al cambiar tu química ves la vida de otra manera, ¿no? Entonces es muy interesante que podamos, y otra cosa, el tema de la autoexigencia, ¿no? Si bien Lorenz dice meditar 20 minutos a la mañana y 20 a la tarde, bueno, hay personas que pueden, esto lo digo no desde la meditación cristiana, sino desde la práctica de meditación. Es como quien va a hacer un aparato, un gimnasio, y bueno, y primero levanta 2 kilos, después levanta 5, después levanta 10. Es decir, por ahí puedo empezar a meditar 5 minutos a la mañana y 5 a la tarde. Ser bueno conmigo, porque esta cosa de la autoexigencia es lo que no me permite continuar, ¿no? Yo hay días que puedo meditar menos de 20 minutos, y hay días que no puedo meditar, ¿no? Sí, eso quería decirte, Juan José, y escucharlo a Juan José, perdón. Bueno, como siempre, Magda, infinitas gracias. Y te cuento que para mí la meditación hace tiempo es como una medicina, ¿viste? Para transitar este camino hacia la plenitud del ser, ¿verdad? En la medicina alopática, si tienes un síntoma, ¿qué hacen? Te recetan algún medicamento para sanar. Y el síntoma de la humanidad es que estamos fragmentados, viendo la ilusión, y como tú bien has dicho, ¿viste? La meditación sin duda es lo que mejor prescribe para sanarnos como humanidad. Y yo a la meditación le agrego un adjetivo, la meditación amorosa, porque la meditación amorosa la haces desde el corazón y no desde la mente. Y eso te permite crear una apertura, un espacio para que el espíritu, el aliento de Cristo te penetre y seas uno con el Espíritu Santo, y es realmente maravilloso. Te transformas en el buen samaritano, ¿no? Y también quería agregar que la nueva medicina
debe prescribir la meditación en todos los órdenes, de que nacemos hasta que morimos, en el trabajo, en las casas de salud, en el deporte, en las cárceles, en todos los ambientes. Así que gracias por traer este tema, que para mí, ya te digo, ha sido la mejor medicina para poder empezar a sanarme. Muchas gracias. Sí, por eso, y la meditación también permite, a raíz de lo que vos dices, Juan José, encontrarle un sentido a la vida. Porque yo hablo siempre desde mi experiencia. A veces vivimos anestesiados por preocupaciones, expectativas, hasta proyectos que son 18, ¿no? Pero no tenemos nada en concreto. Entonces, la meditación, como tenemos que bajar un cambio o varios, nos da un sentido a la vida. Les da sentido. Es como que podemos discernir, podemos ver qué sí y qué no y cuándo, ¿no? Es decir, encontrar los tiempos, porque la vida es maravillosa. Es maravillosa. Entonces, es como, por eso yo quería hoy no dar una charla de esas que doy yo, que a veces son hasta medio largas, ¿no? De intelectual, sino decir, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos meditando para qué? ¿Tiene sentido esto? ¿No? Me gustaría leer, antes de darle la palabra a alguien, lo que dice Jorge Balbi. Considerar a Marta y María pueden divergir, requiere previamente creer que son dos cosas separadas. En realidad no son, Jorge, son dos aspectos de la misma persona. Cuando nos damos cuenta de que hay contemplación en los actos conscientes del corazón y acción potencial en cada meditación plena, tal ilusión de separación mente y cuerpo se diluye por sí misma, porque nos volvemos íntegros. Muchas gracias, Magda. Hay muchas personas que buscan un espacio para meditar, que ya que no se identifican con la Iglesia ortodoxa. Me parece excelente. Es que por eso la meditación tiene que ver con mi vida y con la vida de mi cuadra, de mi manzana, como digo yo. Y no sé si alguien quiere decir algo, pero me gustaría... Ah, sí, Isabel, querida. Magda, te cuento solo para, si ahora le das la palabra a Isa, está María y Federico han levantado la mano también. Ah, bueno, okay. Y Ronald. Sí. Y Ronald. Ok, Isabel. Bueno, yo agradecerte, Magda, José, María, porque hermoso este encuentro. Y como dijo Miriam, una cosa tan simple, pero tan importante. Y que en verdad, siguiendo la línea también de Juan José, que la meditación es sanadora. Es sanadora. A veces nosotros buscamos fuera, en el mundo, todo lo que nos pueda ofrecer para sentirnos vivos, qué sé yo, para poder lograr el amor, la aceptación, seguridad. No nos damos cuenta que ese tesoro lo tenemos dentro, que ese tesoro lo tenemos dentro de nosotros, que es el estado natural de sentir la unidad con el ser. Y la meditación es lo que nos lleva a eso, ¿no? A salir de los juicios, de la separación. Muchísimas. Que vivimos en el mundo y conectar con ese ser interior que es unidad. Y que el poder del mantra, cuando estamos meditando, nos aleja de todo ese conflicto interior, esas distracciones, porque al ponernos como observadores de esas distracciones, la misma mente se detiene. Entonces, ahí logramos esa conexión, ese silencio integrador, porque el silencio nos integra. Gracias. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, Isabel. Ronald, ¿quería hablar? Sí, gracias, Magdalena. Buen día para todos. Hace tiempo que no te tenemos en Paraguay. Un cariño especial para todos ustedes de Paraguay. Recuerdo en el 2006 cuando ayudaste muchísimo a la comunidad de meditadores en Paraguay para comenzar los primeros retiros con Lawrence y vos eras la intérprete, ¿verdad? Bueno, gracias por todo. Un comentario y una pregunta. Para mí, si alguien le ayuda, yo estoy meditando desde 2006 y
cuando hice las paces con los pensamientos, porque mi tendencia perfeccionista siempre fue decir, bueno, esto tiene que salir así, tener un prejuicio con cómo tenía que ser la meditación. Cuando pude hacer las paces, que siempre van a haber pensamientos, siempre van a haber distracciones, que eso es normal, y bueno, ver los pensamientos, dejarlos ir, todo lo que siempre aplicamos, para mí ese fue un punto de inflexión en un momento dado que pensé dejar la meditación, ¿verdad? Y lo otro es que también de otro meditador aprendí eso, que cuando estoy con muchos pensamientos me ayuda a anclarme en el cuerpo. Eso habla mucho Eckhart Tolle, ¿verdad? De encontrar una parte del cuerpo donde, o la respiración, donde pueda como que tomar ese espacio y volver al mantra, ¿verdad? Esas dos cosas me ayudaron mucho. Y la pregunta, Magdalena, es si hay algún link. Tengo amigos que querían participar, pero por el horario no pudieron participar. ¿Habrá algún link para ver esta charla nuevamente que fue magnífica? Ay, bueno, mira, Ronald, me acuerdo del 2006 y de esos años que yo viajaba con Lawrence por distintos países, ¿no? Y lo hacía, soy una privilegiada. Yo no te puedo decir lo que yo agradezco a Lawrence y a la comunidad el haber sido y ser todavía la traductora, si él viniera. Eso primero, ¿no? No me olvido de esos encuentros en Paraguay. Nosotros tenemos grupos de meditación que luego te puedo pasar a vos o a Mónica o a Marta para que se alineen con nosotros. Hay muchos horarios. Hoy a las 7:30, si Miriam pudieras poner el link en este momento para que aquellas personas que se quieren conectar a las 7:30 hoy, hora argentina, se conecten con la meditación que sale de Córdoba, donde tenemos más de 20 y pico de personas, ¿no? Y hay otras meditaciones que, por ejemplo, Ronald, son los sábados a las 9 de la mañana, de Diana Delía. José María tiene también 3 grupos los lunes, miércoles y viernes. No sé, Perdón, José. Magdalena, está genial eso, me encanta, para compartir y hacer una comunidad mucho más grande. Pero el link de esta charla en particular, ¿va a haber algún link para decir repetir Sí, esta charla? Esta charla está grabada y se las vamos a mandar a todos en forma gratuita, ¿no? Como Perfecto. estamos haciendo con todas las charlas. Gracias, Sí, Magdalena. sí. Bien. No sé si Juanita Páez, amiga, ¿cómo Bueno, estás? lo primero que te... Perdón, porque hay un orden, realmente hay gente que está esperando hace mucho. Ay, perdón, disculpe. Está María, Federico y Elsa. Si te parece, y después le damos a nuestra querida Juani, ¿te parece, Juani? No te enojas, pero hay cola, ¿viste? Cuando habla Magda, pero por favor. Se generan cola. María. Sí, lo que noto es que, claro, algunos pueden indicar con la manito o alguna cosa y eso ayuda a José María. Y quizás eso hace un orden. Ok. Yo creo que este es un tema que tiene una extensión inacabable. Y no puedo hacer una pregunta, pero voy a tratar de hacer un pequeño comentario. Hablábamos de que tú ves pues muy claramente que se producen unos cambios químicos. Evidentemente hay cambios químicos, pero también podríamos decir que hay cambios alternos de la conciencia. Juan José hablaba algo de que hay una presencia diferente cuando el enfoque viene desde el corazón. Aunque seamos todos una unidad y seamos todos integrados, él expresa algo importante en relación a la direccionalidad. Cuando viene de la mente, nuestra meditación tiene un contexto diferente. Para mí se hace mucho más como visual a través de una lección divina. En cambio, si viene directa del corazón, puede llevarme a profundizar lo que nosotros llamamos los estados alternos de conciencia. Y este es un punto difícil de lograr y de entender y de dejar que pase.
Entonces yo creo que el tema que tú estás iniciando hoy, Magdalena, es sumamente profundo, importante, y hay que, como yo le invito a una continuación, porque hay que llegar a focalizar estas direcciones para tratar de aliviar el proceso de la noche oscura. Esa es mi intervención y es un comentario porque sé que no se puede tocar hoy, pero era para invitarlos a que continuemos con esta sesión. Gracias, María, invalorable también tu comentario. Decirte que la noche oscura del alma, el desierto, podemos tocar ese tema en futuras charlas. Para mí yo le llamo el desierto de Jesús, el desierto del Buda, la noche oscura de San Juan de la Cruz y de tantos místicos. Pero decirles desde acuerdo, desde lo básico, que yo sí tuve la oportunidad, entre otras cosas, de participar con Lorenz, con niños, ¿no? Y un niño, no en Venezuela yo no estuve, pero sí, los niños son básicos, y vos les mostrás una cosa y te aseguro que la tienen clarísima de arranque. Perciben porque todavía viven en el mundo intuitivo. No tienen tanta razón, no tienen tanta complicación. Por eso Jesús dice, deberán ser como niños, ¿no? Como recuperar esa intuición. En Venezuela, Lorenz explicó a meditar a niños de 10 años y les dio una pequeña introducción, y cuando terminó la charla, la meditación, les preguntó qué tal les fue, les gustó la meditación, y los niños, uno de los se levantó y dijo, hermosísima experiencia, lástima todo lo que usted dijo antes, ¿no? O sea, el niño quiere ir al punto, el niño es intuitivo, hemos perdido, eso lo dice Big Griffiths en sus libros, ¿no? Hemos perdido la dimensión intuitiva en nuestra vida. Debemos volver a esa fuente, ¿no? que el niño todavía la tiene. Así que vamos a tratar el tema, María, y muchas gracias. ¿Quién es el que sigue, José María, por favor? Federico, Magdalena. Adelante, Fede. Fede, a ver. Sí, hola, gracias primero a José María y a Magdalena, hermosa conferencia. Sumar un aporte desde Córdoba, de la comunidad donde yo pertenezco, la parroquia del Niño Jesús de Praga, para que sepan que el tema del trabajo con los grupos de las parroquias. También es importante que un miembro del grupo o el coordinador o otra persona que esté vinculada a la parroquia pertenezca al consejo pastoral. Yo soy representante de Meditación Cristiana en el consejo pastoral de la iglesia. Eso posibilita comunicar lo que hacemos al resto, a Cáritas, a los catequistas, a todos los grupos que hay en cada parroquia, poder comunicar y que no solamente el sacerdote de la parroquia sepa qué hacemos lo de meditación, sino que el resto de los grupos sepan de qué se trata. Digo como sugerencia para los que participan en comunidades que se reúnen virtualmente o físicamente en una parroquia. ¿Ok? Era ese mi aporte. Gracias. Sí, Federico, es muy así, pero siempre me gustaría que imaginemos con toda la parte de estructura institucional que estás planteando y de participación. Yo veo al grupo de meditación en las parroquias como el centro de la rueda, ¿no? En donde va el que pertenece a un grupo, el que pertenece a otro, y luego llevan esa experiencia a sus grupos. Es decir, poder hacer toda la tarea pastoral, que es tan importante dentro de la iglesia, de forma con conciencia, con el momento presente, con discernimiento, ¿no? Muchas gracias por tu aporte, Federico. Ahora le toca a Juanita. Fede. Elsa, ¿sí? Estaba, no sé si... Elsa. ¿Está? Elsa. Todavía. A ver. Buenos días. La verdad, mi consulta ya fue respondida. Era acerca del link, si podíamos acceder al link, pero ya fue respondida. Entonces puedo dar el lugar a otra persona que tenga otra inquietud. Gracias. Bien. Gracias a vos, Elsa. Adelante, Juani, entonces. Ahora, Juanita. Bueno,
Yo, más que nada, es agradecerle a José María y a Magdalena, más que nada, por esta hermosa charla y una manera de difundir la meditación con gente que por ahí no está meditando, que creo que todos están meditando, que la importancia que tiene la meditación en la vida de cada persona, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, más que nada desde lo que Magdalena antes había dicho de lo corporal, digamos, mi tema es un poco, hace más de 40 años prácticamente, o 35, que trabajo desde el cuerpo, desde distintas formas, y creo que es una manera importantísima de cada persona, eso de estar conectado con su cuerpo. Que cada meditador también trabaje su cuerpo, que cada, digamos, que incentive a las personas a conectarse con el cuerpo. Ese es el ancla que tenemos nosotros material en nuestra vida, desde que nacemos hasta que partimos de vuelta en nuestro hogar, de donde venimos y donde volvemos. Creo que es una cosa importantísima de conectarnos con este cuerpo, porque ahí tenemos toda la memoria, todo el encuentro con todos los seres, los místicos, la espiritualidad realizada de alguna manera, y esa sanación que queremos tanto en nuestra vida física, emocional y espiritual. Y es un tema que trabajo toda la vida y estoy trabajando de alguna manera también en esto dentro de la meditación. Creo que es una parte importante. Todo lo que hizo Magdalena, la verdad, es importantísimo en todas las meditaciones y todas las tradiciones meditativas. Tiene un trabajo corporal. Todo integra su corporalidad dentro de la meditación, porque nosotros donde vivimos, donde hacemos nuestra vida, cómo realizamos las cosas, es desde el cuerpo es el que va y viene y hace las cosas, que todo lo creativo que bajamos en el cuerpo realmente. Me parece que es maravilloso que la meditación también trae eso, encontrarnos con nosotros mismos. Es esto de que siempre se habla del autoconocimiento, autoconocimiento que tenemos y donde encontramos a realizarnos en esta vida, la misión que tenemos en la vida. Bueno, hay muchas cosas que se puede hablar desde ahí, ¿no? Integrado en la meditación, y con todo esto que Magdalena lo ha explicado con una sencillez y con un sentido interno y muy profundo para todos. Que la verdad que fue un placer. Muchas gracias. Gracias, Juani. Cuántas cosas lindas decís. Yo quisiera decir, en relación a lo que has dicho, hablar de la compasión y de la simplicidad. Nosotros no tenemos compasión con nosotros mismos. Entonces, siempre el cuerpo es el que aguanta, el que resiste. Está todo bien, ya veo, mañana lo veo, y lo vamos autoexigiendo, ya sea laboralmente porque tenemos que cumplir un trabajo o una familia que mantener, o tenemos algún problema de salud. El cuerpo lo dejamos de lado, y me parece que tenemos que tomar conciencia, y hablo de la compasión, no para el vecino que vive al lado, sino para mí y a mi cuerpo. Esto es lo primero, el cuidado corporal. Y después, un poco refiriéndome a lo que decía María Lanz, nuestra querida amiga de tantas charlas, ¿no? Tratar de no, más allá de lo que después vamos a ir charlando en varios encuentros, no complicarla, ¿no? Si yo le tengo que enseñar a meditar a un nieto de 4 años, me siento, en el caso mío, con la posición de loto, y el niñito imita. Ahora, si yo le voy a explicar la teoría, porque el cambio químico, es decir, tenemos que ser simples, y todas las experiencias de oscuridad que tenemos, las tenemos que trascender, y tenemos que encontrar el momento, porque la meditación es una forma de vida. De técnica, podemos usar otra técnica, como la respiración, o mirar un punto, o lo que fuera,
¿no es cierto? Hay una meditación caminante, pero la meditación es una técnica que se transforma en una forma de vida. Entonces, la primera compasión es para con nosotros, la primera consideración es para con nosotros, si no, no podemos considerar lo demás. Eso. No sé si hay alguien que quiere decir algo más. Yo quería simplemente responderle a Carolina, que nos preguntaba, o si querés vos, Magda, o entre los dos, ¿no? ¿Cómo comenzar con la práctica de la meditación? Yo creo que lo mejor sería si podés unirte, ¿no? A algún grupo, son libres y gratuitos, como por ejemplo el que coordina Miriam, desde Córdoba. En la semana tenemos lunes, miércoles y viernes en otro enlace, ¿no? Pero que no lo tengo a mano. Pero siempre, Carolina, podés escribir a meditatioargentina@gmail, lo estoy escribiendo acá, gmail.com, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hacer un poco de práctica, así que podemos hacer una pequeña introducción, ¿sí? Bueno, sí, agregar, José María, que esto de la pandemia es muy útil permanecer en un grupo Zoom. Aunque estemos en negro y no nos vea nadie, permanecer en un grupo Zoom. Quiero citar al de Mar del Plata, 6:15 los miércoles, con Miguel Ángel Vicente, ese también es otro muy bueno, el de Diana los sábados a las 9 de la mañana, pero nos escriben y nosotros les damos la indicación. Bueno, vamos a meditar 10 minutos, ¿te parece, José María? Sí, perfecto. Bien, voy a dar las indicaciones. Entonces, relajados pero alertas, atentos a lo que voy a hacer. En el caso, nos podemos sentar en posición de loto o en una silla con los pies apoyados. Y vamos a cerrar los ojos y empezar a percibir nuestra respiración. Este es un momento para mí, para comenzar a repetir mi palabra. Y empiezo a repetir mi palabra, en el caso de Maranata, en 4 sílabas iguales: ma, ra, na, ta. Cuando me distraigo, vuelvo a la palabra las veces que sea necesaria. Eso es todo. Cuando suena la última campanita, abrimos los ojos. Para futuras reuniones, juntan otras preguntas o comentarios. José. Gracias, Magda. Entonces, vamos a hacer, para terminar en horario, 10 minutos de práctica, de silencio, de quietud, en la tradición que rescató el padre John Main, de Padres y Madres del Desierto. Entonces, ya preparados como nos preparó Magda, decimos juntos una oración que nos enseñó también el padre John, que dice así: Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que dice: Maranata, ven Señor Jesús.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias, Magda, muchas gracias, querida. Muchas gracias, Magdalena, a todos. Muchas gracias a todos. Chao. Dios los bendiga. Buena semana. Buena semana para todos. Igualmente. Chao. Nos vemos a la noche, los de Córdoba. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias, José María y Magda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.